Bueno, ustedes ya saben que yo hago impuestos desde hace mucho, hace 19 años. Entonces ya me conozco bastante de las leyes de pies a cabeza y lo he estudiado. Fui a Concordia, fui a Channel Block. Y ahorita pues con mis clientes pues yo soy bien cuidadoso. Trato de servirles, de ayudarles lo mejor que puedo. Si no sé algo, averiguo con Revenue Canadá. Mis asistentes, si ellos no saben algo, me preguntan a mí, o si no yo tengo la respuesta, pues buscamos Revenue Canadá y Quebec. Es súper importante no mentirles a los clientes o inventarle cantidades, porque eso van a encontrar acá seguido. Hay muchas personas que hacen declaraciones de impuestos que no tienen ni siquiera el conocimiento de base y piensan que solo por meter información ya se echa una declaración. En realidad la declaración pues lleva bastante conocimiento, leyes. Ustedes las dos han estudiado, entonces saben que hay, es delicado. Sí, es delicado y hay excepciones, hay aquí y allá, pero cuando ya lo comienzan a practicar se dan cuenta que todavía hay muchas más cosas a hacer. Exacto. Entonces yo, la verdad, hay una de las personas que me preguntó que qué era el contenido del curso, pues si iba a ser completo o qué. Entonces yo les dije, la verdad es que sí lo voy a tratar de dar lo más completo posible, porque quiero que atiendan, si es posible, a los clientes de la misma manera que yo los voy a atender. Pues van a encontrar muchos clientes que quieren pasar o conmigo. No, conmigo. Se sientan ahí y dicen, conmigo. Sí, me espero, y esperan a veces hasta 4 horas. Entonces están ahí y quieren que yo les atienda, pero es por eso, porque yo les dedico tiempo y les hago las preguntas necesarias y todas esas cosas para solucionar su problema, porque para eso vienen. Entonces yo trato de explicarles cómo funciona el sistema de los impuestos, por qué pagan, por qué reciben. Entonces eso es lo que les da más seguridad, saben, del trabajo que nosotros hacemos. Hay una fórmula, no es tanto una fórmula, sino que ustedes ya saben del crédito no reembolsable, del crédito de base. Sí. Ese, ya sabemos que si alguien gana menos de 12,000, en realidad es 11,000 más 12,000 por el crédito de trabajador, entonces ya les da 12,000. Entonces, sabemos que de 12,000 para abajo no se paga impuesto, de 12,000 para arriba todos pagamos. ¿Qué pasa si tenemos a alguien que ganó $8,000 durante el año y que pagó $400 de impuesto? Eso quiere decir que cuando hagamos su declaración de impuesto, como está abajo de los 12, no paga nada de impuesto. Y cuando haga su declaración le van a devolver los $400 que nunca debió haber pagado. Esa persona no pagó impuesto. Pongamos el ejemplo de alguien ya que ganó 14,000. De 12 a 14 ya hay que pagar un impuesto, pongámosle unos $150 de impuesto. Pero ¿qué pasó si pagó los mismos $400? Cuando haga su declaración de impuestos le van a regresar los $150 que pagó de más, porque sí pagó impuestos durante el año. Lo único es que había pagado de más. Si hubiera pasado, si hubiera ganado 14,000 y tenía que pagar 150, pero no había pagado nada. Entonces aquí va a tener que dar los 150 que nunca dio durante el año. Entonces más vamos a ir ganando, más vamos a ir pagando. Pongamos el ejemplo de alguien que ya ganó $20,000. De 12 a 20 hay que pagar más o menos como unos 1,000. Eso es como ejemplo. Pero lo más seguro que en el trabajo ya les quitaron el impuesto. Es por eso que cuando uno trabaja y gana 500 no le dan 500, le dan como 380. Porque ya retuvieron el impuesto de Canadá, el impuesto de Quebec, rentas de Quebec, assurance parental y chômage como básico. Entonces ya la persona pues ya le quitaron $1,000. Porque la idea del gobierno es que cuando se haga la declaración de impuestos la persona reciba o pague más o menos como $150. Si el gobierno le devuelve a la persona es porque ha tomado de más. Entonces no es que se hayan salvado. O a veces tengo clientes que me han dicho, oh, usted me hizo bien la declaración porque el año pasado no pagué. Yo digo, no, usted sí pagó bastante y fue alguien que había ganado como 100,000. Digo, de lo contrario, usted es de las personas que más pagan. Lo único es que como usted compró un RER, eso le ayudó que le devolvieran $2,000 de su deducción porque estaba al nivel, usted está pagando 40%, entonces eso ayudó a que le regresaran de lo que usted ya había pagado. Pero si se da cuenta durante el año, él ganaba casi como $2,000 por semana. Entonces, pero solo le daban como 1,200 y algo, porque tenía otros, contribuía a su RER y otras cosas. Entonces se iba bastante
disminuía bastante su paga de lo que realmente a lo que era. Entonces, eso pues yo se lo voy explicando a los clientes, porque muchas veces, dicen, no, pero el año pasado recibí tanto y este año ¿por qué tan poquito? Ponte, aquí está Canadá, cuando uno gana muy poco, y Quebec también, a uno le dan lo que se llama la prima del trabajo, especialmente a los solteros o a las familias. En el caso de Quebec los dan más alto. En Canadá creo que como a 11,000 dan el máximo, que son como 1,500. Entonces si tú a partir de $2,000 ellos te comienzan a dar a 12,000, ellos te dan como 1,500 más o menos. Entonces comienzas acá, te dan como 200, pero más vas a ir ganando, te va a ir subiendo 700 y más comienzas a ganar hasta 18,000. Prima de trabajo. ¿Perdón? Eso se llama la prima del trabajo. Prima del trabajo. A 18,000 ya no recibes nada. Entonces, ¿qué pasa si un año gana 12,000 y el otro año gana 19,000? Va a haber una diferencia de 1,500. Entonces, y como a 12,000 no se paga impuesto, si ha pagado, ponte unos $400 de impuesto, fácil en su declaración le van a devolver como $1,900. Entonces, pero el Canadá se lo está dando como una ayuda por haber tenido tan poquito. No es que les hayan devuelto de más, porque fue una situación excepcional, porque a esa cantidad pues uno no... Las personas que tienen derecho a esa prima de trabajo son las personas que están debajo de los 12,000. Debajo de los 18,000. Debajo de los 18,000. Más vas ganando, más te van dando hasta llegar a 12,000, que te dan el máximo, y menos de 12,000 ganas, menos comienzas a recibir también. La de Quebec también tiene otras cosas, pero van a haber varias situaciones. Ponte, para una pareja que ha ganado 22,000, Canadá da como casi $2,000 de prima del trabajo. Entonces menos van a ganar, menos les va a dar también, pero más comienza de 22,000. Ya después lo vamos a hacer con ejercicios para que ustedes vean también. Entonces todas esas cosas van a irles dando el conocimiento para poderles explicar a las personas también. Porque sí, y también decirles a las personas que es muy importante que sepan que cada año con uno es diferente. Y si cada año con uno es diferente, mucho menos se puedes comparar con alguien más, porque muchas veces te van a decir, no, pero mi hermano recibió como 5,000 y a mí solo me dieron 1,000, o mi vecino, o no sé quién, y le devolvieron tanto. Entonces tú les tienes que decir, cada año va a ser diferente, a menos de que los dos estuvieran trabajando en el mismo lugar, al mismo tax horario y todas esas cosas, probablemente van a tener el mismo reembolso los dos. Pero de otra forma no puede llegar. Tengo un cliente que sí vino y me dijo, tengo un amigo que trabajamos los dos y estamos siguiendo al mismo trabajo, ¿cómo es que a él le regresaron 2,500 y a mí solo 200? Me lo hicieron mal. Entonces yo le dije, ok, déjame ver. Y fui a ver el dossier de su amigo y me dijo. Entonces yo le dije, mira, primeramente su reembolso, no te puedo decir si fue eso o menos. Y había sido menos de lo que él había hecho, pero eran como 1,800. Pero es porque el amigo estaba casado y él nunca le dijo, y la esposa estaba fuera de Canadá. Entonces yo le digo, mira, su situación es diferente, no te la puedo decir porque es confidencial. De la misma forma, si él me dijera, yo le voy a decir eso mismo. Pero no puedes comparar tu situación con la de él. Entonces él ya vio que había algo más que él no sabía, entonces me dijo, ok. Entonces cuando tú ya sabes cómo es que funciona, entonces ya les puedes explicar mucho a sus clientes. Cuando se prepara la declaración y se les da eso, muchos van a querer saber por qué es la diferencia, por qué es más, por qué es menos. Hay beneficios como la alocación familiar. A partir de 25,000 en Canadá, eso comienza a disminuir. Entonces, porque aquí el sistema de canadienses es mitad socialista, mitad capitalista. Aquí no es un lugar para hacerse rico. Aquí es un lugar para vivir para sobrevivir. Bien. Sí, para vivir bien, porque hay muchos beneficios. Pues, ustedes dos, ¿qué tan inseguras se sienten cuando caminan en la calle, que les van a robar, que les van a asaltar y todas esas cosas? Entonces ustedes están dando para eso con los impuestos, están aportando para eso. O cuando tuvieron un accidente y se pusieron a pensar cómo van a pagar la factura, ni siquiera nos pasa aquí por la cabeza. Mientras que en Estados Unidos, sin ir tan lejos, eso es lo que sucede. Muchas personas venden sus casas, todas esas cosas. Tienes los servicios de ayudas a los niños, alocación familiar,
Entonces, si tú ganas menos de 25,000, la familia les van a dar el máximo, que son $300 por niño en Canadá, y en Quebec dan como 187 por cada niño. Más vas a ir ganando, entonces ellos dicen, ok, como tú tienes más dinero, necesitas menos de nosotros. Entonces ellos te comienzan a dar menos. Hay personas que también dicen, oh, no vale la pena, pero acuérdate que ellos se lo bajan proporcional. Entonces, porque si tú ganaste 10,000 de más, no te van a quitar $10,000 de alocación familiar. Te van a bajar un porcentaje que te va a ir más o menos como a la 15% más o menos sobre lo que ganaste. Entonces, pero te está quedando mucho más dinero en la mano. Este crédito no reembolsable es transferible. Quiere decir de que si es una persona casada, el esposo o esposa le puede pasar el crédito. Entonces aquí al hacer el cálculo, porque eso puede pasar también, porque la persona puede decir, el año pasado recibí tanto y ahora no estoy recibiendo nada. Entonces, se les explica porque su esposa tenía esa deducción de $11,000 que ella se la pasó a usted. Entonces, si ella le pasó los 11,000, quiere decir que usted tenía derecho a ganar hasta 23,000 sin pagar impuesto. Y como tenía 20, entonces su impuesto a pagar se le volvió de cero. Entonces, como había pagado 1,000, le regresaron los 1,000. Entonces se les va explicando eso a las personas, y esto más gráfico les ayuda muchísimo. Eso lo podemos hacer varias veces. Entonces siempre yo agarro una hojita a las personas, se les doy la vuelta de su declaración para que ellos lo guarden ahí también. Muchos han entendido, a veces se los hacía en papel que me encontraba ahí y me decían, no, puedo guardar el papel. Y yo decía, ok, entonces ahora se las hago en la parte de atrás. E incluso pensé hacer una hoja ya con ciertos números ahí puestos para que cuando ustedes expliquen sea mucho más fácil. Entonces, cuando la esposa ya trabaja, ya tiene su propio ingreso, entonces ellos ya no van a tener la deducción de una esposa o esposo. Entonces dicen, oh, entonces no sirve que mi esposa trabaje. Sí. Entonces yo les digo, no, por supuesto que sí sirve. Lo que pasa es que acuérdense que si ella trabajaba y trabajaba al mínimo, fácil recibía, quitándole los impuestos, recibía 1,600 al mes. Quiere decir que en su casa usted tuvo más o menos como $18,000 de más. Entonces usted está peleando porque su esposa salió a trabajar, tuvo ingresos, contribuyó a sus rentas de Quebec, se sintió útil, y en la casa tuvieron más dinero porque usted ya le tuvo que dar menos, ya contribuyó menos para la comida. Quiere decir que le quedaba mucho más. Usted prefiere esos 3,800 que le daban comparado a los 18,000 que le entró en la casa. ¿Cuál prefiere los dos? Entonces dice, sí, no, eso es cierto, pero lo que pasa, entonces tú los pones en evidencia para que se den cuenta, porque muchos no se dan cuenta. Y hay gente que inclusive hasta dice, oh, es que este país tan ladrón. Y digo, oh my God, y esto en ayuda. Donde sí, nosotros no deberíamos ni de quejarnos, sí, porque los países de nosotros. Exactamente. Entonces a veces yo les digo, un señor que sí me dijo así bien pesado, es que este país no sirve, que no sé qué, que yo en mi país. Yo le dije, wow, qué suerte la suya, usted debería aprovechar esa oportunidad, porque casi nadie la tiene. Le digo yo, porque todos los que están muy bien en su país se quedan en su país, usted debería aprovechar a regresarse. Si está tan mal, lo están tratando acá. Y entonces fue nativo de lo que había dicho. Entonces yo le dije, y él estaba en ayuda. Y pues hay otras personas que me dicen, y no me van a dar reembolso. Personas que están en la ayuda social. Entonces yo les digo, mira, pues les doy el ejemplo, ustedes se los pueden dar también. El ejemplo de los zapatos. ¿Qué pasa cuando tú vas a comprar un par de zapatos y te vale $100? Si no están buenos, los regresas y te reembolsan, te dan de regreso lo que tú dices, los $100. Pero ¿qué pasó si los zapatos se los dieron de gratis? Pero pues, solo los regresan, no te van a dar nada porque tú nunca diste nada. Entonces lo mismo funciona con los impuestos. Los zapatos, eso representa los servicios, las ayudas, sí, la protección que uno tiene, todas esas cosas, las escuelas, universidades, que uno está teniendo beneficio. Y ellos quieren de regreso. Entonces yo les digo, ahora sí les digo, usted es de las personas que más ha recibido, porque mensualmente el gobierno le daba tanto. Mientras que las otras personas que han tenido, me dicen, sí, pero es que mi hermano, mi vecino recibió como $700, yo, ¿por qué no? Entonces yo les digo, porque ellos se levantaban en la mañana a trabajar, de lo que se ganaban de los $100, solo les daban 60, 70, y de esa diferencia, si les habían quitado demasiado, entonces se los regresaban, por eso se llamaba reembolso. Mientras que usted nunca dio, entonces no puede tener de reembolso. No, pero una vez me acuerdo que tuve una guardería. Ok, lo de la guardería es diferente porque Quebec lo da en efectivo de regreso.
Entonces, pero no es que estén, a veces sí te vas a... Ahorita ya hay menos clientes que hacen Tipo de pregunta. esa pregunta, porque como ya les he dicho, casi la mayoría, pero los nuevos a veces te vas a sentir que están incómodos, pero les tienes que hablar claro. Entonces, Sí. eso les va a ayudar bastante a... No solo les ayuda a comprender más o menos cómo va funcionando, sino que cómo ir a explicar a la gente lo que se está haciendo, y aparte que pues les puede ayudar a entender también errores. Ponte que si alguien ganó 25,000 y no tiene deducciones más que solo los impuestos que pagó, pero tú ves en su declaración que tiene un reembolso de $1,000, no es normal. Entonces tienes que ir a buscar a la declaración, porque cuando uno a veces entra las cantidades, uno a veces hace errores también, error de TAP que le dicen. Entonces ponte que en lugar de ponerle rentas de Quebec 360 a esa cantidad, le pusiste 3,360. Entonces vas a tener un 3,000 y hay como 3,000 de reembolso de parte de Quebec, porque pagó supuestamente de más de rentas de Quebec. Mismo si ellos lo componen, puede que le reembolsen el dinero anticipado rápido, o puede que se lo dé, que no se lo den. Entonces ya la gente no está contenta y van a decir, ustedes me lo hicieron mal y ahora me lo pagan. Una serie de historias. Entonces, ustedes ya conocen el T1, que es el de Canadá, y el de Quebec, que es el TP1. Entonces, Canadá T1 porque dice Tax 1, que es la declaración personal. Y el de Quebec se llama TP1 porque es Tax Provincial 1. Entonces, si se dan cuenta, las partes de Quebec van a tener letras. Van a tener el anexo A, B, C, D, E. Y los de Canadá 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive en los T4, les dimos T4. Ahí están los míos. No, estos son relevos. No te di T4. Ustedes se quedaron bien pesados. No. Entonces, los T4 y relevé no son los recibos más comunes que vamos a recibir en la declaración de impuestos. Entonces, es aquí donde dice el empleador cuánto le pagó al empleado, en la casilla 14. La casilla 16 es para solo las personas que trabajan fuera de Canadá, de Quebec, perdón. Entonces, si trabajan en Ontario van a pagar Canada Pension Plan, Régime de Pensión de Canadá. Si están en Quebec, pues pagarán el impuesto de Quebec, la contribución de Quebec. La línea 18 es para lo que ellos han pagado para su chômage, lo que ellos han aportado. La línea 55, la que está hasta abajo, es lo que ellos han pagado por la aseguranza parental. La línea 22 es el impuesto que les quitaron a ellos. La línea 24, 26 y 56 es donde el empleador dice cuánto era la cantidad que era admisible a que fuera taxable para eso. Exactamente. No, donde se calculan las cantidades, porque pudieses haber recibido $24,000 de salario, pero 5,000 eran de comisiones. Exacto. Que no estaban adjuntas a chômage, entonces eso te va a salir de 19,000. Y eso sirve para calcular si has pagado de más del chômage o no. Porque lo que tú hayas pagado de más, esos te lo van a regresar en Canadá, y lo que hayas pagado de más de rentas de Quebec y aseguranza parental te lo van a regresar en Quebec. Entonces, las otras cosas que son como si se tiene sindicato, pues se va a pagar en la casilla 44. Hay personas que trabajan y tienen el comité paritario, entonces eso va a salir en la casilla 44 también. Hay personas que a veces tienen que pagar sindicato y ellos lo pagan de su bolsa. Entonces eso también se tiene que poner en el T1 y se pone como
con un pago a sindicato, que es deductible. Hay los que están en asociaciones como la Asociación de Enfermeras, que tienen que pagar al año como 450, todas esas cosas. Ellos tienen que escribir ahí. Acá en la parte de abajo donde dice otras casillas, generalmente esas son otras cantidades que se van poniendo como beneficios que se han recibido, aparte, beneficios taxables, otras comisiones. Otras comisiones. Pero hay algo muy importante, hay una casilla que es la 85. Y esa les va a aparecer solamente a las personas que tienen seguro privado de las medicinas. Aquí en Quebec, les voy a dar esa regla de una vez. Aquí en Quebec es obligatorio tener un seguro privado de las medicinas. Si uno no tiene uno donde uno trabaja, es obligatorio tomar el del gobierno. No es que uno quiera o que uno no se enferme, o no funciona así, porque mucha gente dice, yo no me enfermé, entonces no lo pago. Pero no funciona así, es obligatorio, es una ley. Entonces me dicen, yo no me enfermé, ¿por qué lo voy a pagar? Y yo digo, es como un seguro de vida. Si usted no se muere, no se lo van a pagar, o si usted es de auto, si usted no se choca, no tampoco se lo van a pagar, por eso se llama seguro, y es obligatorio. Si no lo tiene que pagar al final del año, ¿no? Exactamente, lo vas a pagar, pero según tus ingresos, porque si tú ganas menos de 14,000 estás exenta, pero si ganas de 14,000 a 27,000 va a ir subiendo dependiendo en qué rango estás, y si es más de 27,000 pues ahí ya pagas el máximo. Y vas a pagar según los meses que los hayas utilizado, o hayas tenido, no que lo hayas utilizado, sino que hayas estado cubierta por ese régimen. Ponte que tú tenías un privado que fue enero, febrero y marzo, entonces se va a calcular exactamente a partir de abril, donde tú tenías esa parte. Cuando tú estás en el privado, tú vas a pagar de tu bolsa. Hay algunos que la compañía te lo paga al 100%, pero son muy pocas. Air Canada es una de ellas y da buenos seguros. Pero lo que tú pagas de tu bolsa va a ser deductible de impuesto. Entonces esa es la casilla 85. Entonces si alguien te dice que tiene seguro privado y ellos pagan y no te sale 85, les tienes que pedir su talón de pago para ver cuánto pagaron. Entonces tú les pides el último talón del año, o les puedes decir que vayan con su empleador y que les den una carta donde confirmen la cantidad que ellos habían pagado de su bolsa. Esa cantidad va a ser sumada a sus gastos médicos. Ustedes van a tener una deducción, porque en la escuela generalmente a uno le dicen, ok, tienes gastos médicos disminuidos por el 3% de la persona que ganó menos, pero lo que uno haya pagado de seguro de su bolsa también es deductible. Otra de las cosas deductibles para los gastos de medicina es el seguro que uno haya pagado en Quebec. Eso es deductible para, ponte que estamos haciendo la del 2013 ahora, y te sale que tienes que pagar $570 a pagarle a Quebec de seguro de las medicinas. En tu declaración de Quebec lo pones inmediatamente como una deducción, pero para Canadá lo tienes que poner para el año siguiente, cuando hagas tu declaración del 2014. Y es súper importante tener eso, porque cuando vas sumando todas esas cosas hace diferencia en tus retornos de impuesto. Entonces puede ser que alguien tuvo mitad y mitad el seguro, entonces tienes que tener lo que pagó a Quebec, lo que pagó en su compañía y sus gastos médicos que hayan tenido, que haya sido dentista, oculista, optometrista, podiatra, psicólogo. Todas esas cosas van a entrar porque son gastos médicos. Y mismo si tenían un seguro privado de las medicinas, la parte que ellos pagaron de su bolsa también es deductible. Ponte que ellos fueron al dentista y pagaron $800, y el dentista y el seguro les cubrió $600, 75%. Esos 200 que salió de la bolsa de ellos también los van a sumar a sus gastos médicos. Pero acá en Quebec no, el oculista no te cubre solo el 200%, no puedes solo reclamar el $200, hasta $200. No, esa es sobre las monturas. Sobre la mansión. Okay. Pero el lente no, el lente va a ser cualquier precio, pero los gastos médicos es exactamente sobre la lentes, porque siempre te van a poner una factura, te van a decir cuánto fue la montura y cuánto eran los lentes. Entonces si la montura era de 150, pues lo pones 150, 200 lo puedes poner, pero ya es 280, solo pones 200. Y los lentes, si te dijeron 500 por los lentes, porque pueden subir también, porque si tú les pones, creo, antirreflejo, anti no sé qué, antipolarizados y no sé qué, suben a veces hasta 500.
Entonces eso lo puedes poner ya como deducción. Pero va a ser disminuido siempre por, así como les digo yo, si el seguro les pagó una parte de eso, va a ser disminuido por lo que el seguro pagó, y ustedes ponen deducción lo que ustedes han sacado de su bolsa. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Cuando ustedes tienen un seguro privado de las medicinas, el empleador también va a poner de su bolsa para el seguro. Entonces, porque generalmente va a ser mitad y mitad. Entonces, si pones al año $1,000, tu empleador pagó también $1,000. Exacto. Solo que esos $1,000 que él pagó van a ser taxables. Entonces es un beneficio imposable. Entonces, ponte que tú ganaste $20,000, te van a salir de aquí en la casilla 14 en Canadá $20,000. Solo que en el relevé 1, en la casilla A, no te va a salir 20,000, te va a salir 21,000. Porque es el 1,000 exactamente. Pero esa diferencia de los 1,000, si ves la casilla J, la casilla J es lo que el empleador pagó por ti. Y eso también es un gasto de medicina que tú lo puedes poner en el gobierno de Quebec. Entonces es súper importante tener eso en cuenta, que si tú ves a alguien que tiene la casilla J, sabes que tuvo que tener un 85, y como no es obligatorio para los empleadores poner la casilla 85, tú le tienes que preguntar. Okay. Y muchas veces los clientes van a dejar sus documentos y se van a ir, y nosotros nos dicen, no, pero hágame la cinta. Y yo le digo, ok, lo que pasa es que es dinero que usted va a perder. Si usted está de acuerdo en no pedirlo, está bien, pero si no, pues es una mejor opción, porque a veces han pagado dentista, oculista, y a veces son cantidades grandes, más su seguro, más esto y el otro, y a veces me dicen, se puede arreglar de años anteriores, sí, siempre y cuando tengan sus facturas. Y a veces van a las compañías y las compañías dicen, sí, por el año 2010 él pagó tanto, 2011 él pagó tanto, 2013, y entonces rehacemos las declaraciones de impuestos. Okay. También en la casilla P, la que está abajo, esa es para las personas que han trabajado en la construcción. Entonces, si ustedes ven a alguien con la casilla P, es importante que tenga el relevé 22. El relevé 22 lo hacen también las compañías que trabajan en la construcción, porque son beneficios de seguros médicos que les dan a los empleados. Si no tenemos el relevé 22, no se puede hacer la declaración, porque nos va a dar cantidades falsas completamente. Entonces, como a muchos a veces les falta el T4, un T4, si han trabajado en 4 o 5 compañías diferentes, tienen que traer los T4 de las 4 o 5 compañías. No se puede guardar ninguno para el año siguiente, porque acuérdense que también cuando ustedes reciben el T4, si ven aquí tienen, esa es la copia 2 y la copia 3. La copia 1 ya lo tiene Revenue Canadá, y la copia 4 es la que le queda al empleador en caso que el empleado necesite una copia. Entonces tienen que ir a preguntarles al empleador que le dé una copia de su T4 para hacer bien su declaración también, porque si te traen 2 T4 de 6,000 y hay otro de 10,000 que falta, si les haces con esos dos va a tener 12,000 y van a regresar $2,000, pero cuando le agreguen el otro T4 tal vez no tenía impuestos pagados, inclusive le tocaba que pagar como unos $200, en realidad quiere decir que le van a pedir 2,200 de regreso. Entonces hace demasiada diferencia. Es mejor mismo un T4, yo les digo, no regresen, mejor prefiero que lo hagan como se debe y no que quede muy mal. Entonces también hay RER que los empleadores pagan y dicen, ok, tú cotizas a tu RER y nosotros como beneficio también te vamos a dar un porcentaje a un máximo del 2% de tu ingreso total. Entonces ponte que la persona ganó 100,000 y uno en ese régimen cotizó 1,500, tu empleador también cotizó 1,500, y esos son los RER que no puedes tocar realmente hasta que tengas 60 años o más, y ese RER te va a salir en la casilla 20 en el T4. Entonces, porque muchas veces te van a decir, no, pero yo tengo un recibo de RER. Entonces les tienes que tratar de especificar si es un RER de la compañía, un beneficio, o es un RER que ellos compraron aparte en el banco. Si te no, fue en el banco, es mi compañía, entonces sabes que tiene este. Pero si ellos te pueden decir, no, tuve los dos y no tienen los recibos, entonces le dices, sí, necesito tu recibo del RER. Puedes ir al banco, pedirles, y acuérdense que el único documento del año
en curso de la declaración que se puede hacer, que es de años futuros, es el RER, los primeros 60 días del año. Ponte que estamos haciendo el del 2013, se puede comprar, te dicen comprar, pero depositar en una cuenta RER en el 2014, los primeros 60 días, y eso se aplica a la declaración del año del 2013. Ponte que tú haces el cálculo y necesitas comprar $2,000 de RER, entonces vas en febrero, el 10, tu recibo ya te sale con fecha del 2014, solo que como son los primeros 60 días es aplicable al año anterior. Hay dos RER, hay varios tipos de RER, pero el más común es el del banco, y ahora que está volviendo bastante popular es el de la FTQ, y también Fondacción, porque eso dan una deducción de más. En el RER, acuérdense que si ustedes compran, ganaron $20,000, un ejemplo. Vamos a regresar acá. Este ejemplo. Ponte que ganaron $20,000. Y habíamos hecho el cálculo que al final quedaba cero. Pero ¿qué pasa si tú compraste $2,000 de RER? Eso quiere decir que tu cantidad taxable ahora va a ser a $18,000. Entonces, pero como a $18,000, tú tienes que pagar ya como $700 de impuesto. Pero si habíamos dicho que habías pagado ya 1,000, entonces cuando hagas tu declaración de impuesto te van a devolver los 300 que hay de más, pero es a causa del RER que compraste. Entonces más vas a ir comprando, pues más te van a ir devolviendo, pero acuérdate que siempre hay un tope para el RER, que es el 18% de lo que ganaste el año anterior, más los años acumulados que tienes anteriores. Entonces eso va a hacer que te haga esa diferencia. Pero con la FTQ y Fondacción, ellos te dan una deducción extra, y se te vuelve no el 35%, sino se te vuelve el 65% de reembolso. Quiere decir que si tú compraste $10,000 de FTQ, fácil te regresan $6,500 de reembolso. Con la condición, eso sí, que no lo puedes tocar hasta que tengas 60 años o más. Pero hay excepciones también. Si tú en un año tuviste menos de $11,000, dejan que tú saques una parte. Y todos estos, los RER, tanto como el normal del banco como el de la FTQ, es un RER que se puede utilizar para comprar tu primera casa, que a eso se le llama el RAP. En sí el RER, la palabra RER es Régime d'Épargne pour Retraite, enregistré pour retraite. Entonces uno le está diciendo que ese dinero que uno está poniendo en el banco, en esa cuenta, es para la jubilación de uno. Es por eso que se enregistré, que va a ser para su jubilación. Entonces el gobierno dice, ok, como estás poniendo tu dinero para tu propia jubilación, nosotros te vamos a dejar que no pague, que tengas una deducción de impuestos sobre esa parte que tú pusiste. Así cuando la saques en el futuro, tú ya tienes, a los 65 hay deducciones por las personas que son AG, que es de 6,500 y tanto. Entonces cuando tú saques el RER despacio ya no vas a pagar impuesto. Pero hay muchas personas que compran el RER para tener deducción, pero se quedan sin dinero y lo están retirando a cada rato y vuelven a poner y vuelven a sacar, y esa es muy mala idea. No, el RER no es para eso, porque si no pierden mucho en frais bancaire, porque el banco, cada vez que tú haces eso, te está cobrando frais administrativos. En realidad estás perdiendo el dinero, solo te entra y te sale y estás pagando impuestos, y tengo varios clientes que hacen eso. Cuando compras un RER es mejor tener un fondo de ahorro, y si tú necesitas, vas a sacar tu fondo de ahorro. Entonces, en ese RER, cuando tú lo sacas para comprar tu primera casa, ponte que saques 15,000, y tú dices, ok, quiero comprar mi casa, tomo 15,000. Entonces al banco le dices, es para mi primera casa, y entonces el banco te lo da completo, porque ellos están obligados a sacar el impuesto. Pero tienes la obligación de ponerlo a los 2 años por un periodo de 15 años de regreso. Entonces tienes que poner cada año $1,000 de eso. Quiere decir que vas a poner de regreso a tu cuenta. Entonces, ponte que tú tenías la obligación de poner $1,000, pero solo compraste 500, entonces los otros 500 se vuelven taxables. Entonces tendrías que haber comprado 1,000 y 1,000 no van a ser deductibles. ¿Qué pasó si compraste $1,300 de RER? Pero como tenías 1,000 obligación a poner en tu cuenta sin que sea deductible,
en tu impuesto pones $350 de deducción. Entonces, si sobre esos 1,000 no pagaste y no compraste nada, vas a tener que pagar 350, que es según a la tabla que estés en ese año. Entonces, muchas personas dicen, sí, me voy a ahorrar el dinero cuando lo pongan en el RAP. No es que te lo ahorres, sino que es para después. Pero cuando ya tienes tu casa es mucho mejor. Yo les recomiendo a los clientes, no lo pongas en el RER. De esos 1,000 que tienes que poner, si no los pagas son $350 que se van a ir al gobierno, pero tú te quedas con 650 que te pueden servir mucho mejor para tu casa, porque si lo pones al inicial a la cuota mensual de tu casa, te vas a ahorrar mucho más dinero porque vas a pagar menos tiempo. Entonces yo no soy muy de la idea del RER. Y yo pensaba, porque ellos te venden, al menos donde te dan la mayoría de información, te venden el RER como lo mejor. Sí, exactamente. Prácticamente. Porque yo lo veía, wow. Sí, ¿qué pasa si tú compras una casa en $200,000? En 10 años, ¿cuánto crees que va a valer esa casa? Como $400,000. Quiere decir que tú te ganaste $200,000 a la hora que la vendas. ¿Cuándo podrías ahorrar con el RER $200,000? ¿En cuántos años crees que te va a dar? Jamás. Hasta los 60. Y quiere decir que exactamente, sí. Yo les recomiendo a muchas personas de que se dediquen mejor a ponerle a su casa. Y si no tienen, que compren una. Y pero eso es hasta un punto, porque tú no puedes poner, por ejemplo, si tú tienes una casa y quieres comprar otra, ya empiezan los problemas cuando vas por la tercera, creo que no tienes derecho. Esa es otra cosa. Sí, no, pero eso es con la primera. Lo que pasa es que cuando tienes una segunda casa donde tú vives y estás utilizando, lo que pasa es que el RER también solo lo puedes utilizar para tu primera casa. Pero las otras que tú vayas comprando, tienes que declarar lo que tengas de ganancia sobre las rentas. Entonces y cuando se venda, tienes que pagar ganancia en capital. Sí. Pero si es donde tú vives, no se paga ganancia en capital. Entonces eso es muy importante, porque muchas personas venden su casa donde ellos viven y dicen, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? Les digo, nada. O a veces que tienen un duplex o triplex y ellos viven ahí, dicen, no, yo vivía ahí, yo no tenía que pagar. Pero no es así, porque si tú, exactamente, se tiene que prorratear. Entonces ponte que alguien tiene su edificio y aquí abajo vive él y aquí arriba alquila. Quiere decir que esta área es el 50% que va a ser taxable. Entonces si él se ganó, la compró en 200,000 y la vendió en 400,000, se ganó 200,000, pero como él vive el 50%, es solamente la mitad que va a ser taxable, que serían los 100,000. Y como es una ganancia en capital, va a ser disminuida, también va a pagar solamente el 50%. O sea que va a pagar sobre 50,000, va a pagar como 17,000, 18,000. Entonces eso hay que decírselo a los clientes cuando lo van a vender también. Exacto. Desafortunadamente hay algunos vendedores de casa que son como te dijera yo, torcidos, y a veces le dicen a los clientes, los informan mal. Le dices, no guardes nada, usa todo el dinero para comprar otra casa, porque con eso va a anular el impuesto a pagar. Y eso es mentira, porque acuérdate que este cálculo es hecho cuando lo compraste inicialmente. Hasta ahorita te viene a tomar. Y quiere decir que la otra casa que compres no tiene que ver nada con la otra, porque esta es con la otra que va a seguir. Entonces les informas mejor a tus clientes y te dan más confianza. Exacto. Entonces van a haber casos que la persona, pues si lo tenía al 100%, también lo va a hacer. Puede que ellos hayan tenido familia viviendo acá también cierto tiempo y fue de uso familiar. Entonces eso también se puede prorratear. Entonces eso, por eso ya lo vamos a ver más adelantito, pero por lo menos ya están teniendo una mejor idea. Prorata. Entonces hay muchas cosas para hacer prorata. Sí hay clientes que yo les he arreglado la ganancia en capital, que les habían hecho un cálculo astronómico porque la persona no sabía, y cuando ya se los arreglé ya era diferente. Inclusive hay un señor que se lo acaba de arreglar también, una señora que tenía que pagar 56,000 y en realidad eran solamente 26,000. Y la señora imagino que ya te besó los pies. No, me arreglaron como $500 de más. No, yo te he dado más. Porque sí, porque me dijo, y eso que no venía por ese problema, sino que porque había tenido gastos médicos y que ella no los miraba ahí porque no habían entrado. Entonces yo comencé a chequearlo bien y le dije, oh no, la ganancia en capital no está bien calculada. Y le enviamos las cartas a Revenue Canadá, pusimos pruebas, porque hay que poner pruebas. Cuando tú haces un cambio tienes que ponerle todas esas cosas, ¿por qué las estás cambiando?
Y total que le hicieron el arreglo y le enviaron el dinero. Estaba súper contenta, que estaba súper apretada también. Ay, qué bonito. Entonces había hecho, porque ella había tenido un dúplex anteriormente y los inquilinos le hicieron la vida imposible y tuvo que hacer renovaciones un montón y se le fue toda la ganancia en eso. Se había quedado sin nada prácticamente, y cuando lo vendió, encima eso tenía que pagar. Y de lo poco que le había quedado, casi se lo dio todo el gobierno, los dos, a Canadá y a Quebec. Entonces, y a veces, ponete, esos clientes, pues a veces son los que me traen más clientes, porque dicen, no, casi a la fuerza traen a sus familiares para que hacer la declaración. Y ahorita este tiempo también vale la pena, porque viene mucha gente y ellos también son los que traen más. Tiene mucho frío. Yo sí te sufrí. Sí, yo también sentí las manos. Sí. Tocadas, ¿no? Es que está. No soy yo que estoy. No, es que está tirando para acá. No, es que okay. Sí. Ay, como por para eso. Sí. Ustedes están sufriendo. Yo en esta esquina no siento nada. Sí. Y no lo puede. Hay central. Hay central. Pero ya hasta las 8 lo apagan. Ok. Ya casi. Una hora. Sí. Mira, pues entonces aquí tenemos el T1 general. Ya. En la primera parte de identificación, pues se pone a dónde es que uno quiera recibir la declaración, no donde uno estuvo viviendo en el 2013 o en el año que se está haciendo la declaración, sino que a uno quiere que les llegue. Dice, informaciones sobre su lugar de donde usted vive, de residencia. Dice en qué territorio, qué fecha entró y qué fecha salió. Esas de la entrada y salida de las fechas es porque sirve para prorratear el monto de base. Para alguien nuevo que llegó aquí a Canadá, ponte que llegó el 1 de julio, él estuvo más o menos como 182 días. Entonces, la cantidad de 10,000 y tanto va a ser prorrateada, dividida entre 365 multiplicado por el número de días que estuvo acá. Entonces eso le va a disminuir, y ponte que alguien que entró acá y había ganado 12,000 en 6 meses, en realidad esta tabla no va a funcionar porque para él se va a bajar a 6,000, y si él ganó 8,000, de 6,000 a 8,000 tenía que pagar 150, entonces a él ya le regresan solamente 250. O sea que cada caso va a ser diferente, especialmente para las personas que acaban de venir o las que se acaban de venir. ¿Tú puedes repetir eso? Porque no, como que no te conté mucho, y eso no lo tuve, porque no habla mucho de lo que es la inmigración. Sí, yo sé, sí, pues porque tuve mucho de eso, los mexicanos que vinieron acá mucho, entonces me tuve que informar sobre eso. Entraban y se iban. Entonces, si te das cuenta, aquí está en el anexo 1. Ok. Tienes monto personal de base, la línea 300 con el 1 a la par, que sería 11,038. Exacto, 11,038. Entonces, ponte que alguien viene a Canadá y hace su primera declaración de impuestos porque entró el 1 de julio. 182 días, un ejemplo. Exactamente, exacto. Entonces, esta cantidad, los 11,038, los divides entre 365 días y lo multiplicas por el día que estuvo acá en Canadá. Okay, entonces, esto pues ya te va a bajar a 5,500 como deducción. Entonces, cuando haces tu declaración, si ganó 8,000, entonces menos sus 5,000 de deducción y lo que pagó de rentas de Quebec, chômage, assurance parental, te va a disminuir el tax a pagar. Muy bueno. De la misma forma cuando se van a ir. En Canadá, tú puedes pedir la deducción por una esposa, mismo si está fuera de Canadá, pero con la condición que estén casados y que lo estés apadrinando para traerlo acá. No pueden estar solo casados y pedir la deducción de la esposa. También tienen que guardar los recibos, envíos de dinero que le hacen a su país a la persona, esposo o esposa, para demostrar que sí la están manteniendo y que es una persona a cargo. Quebec no te lo acepta. Para Quebec la persona tiene que estar acá. Y mismo cuando entra aquí a Canadá va a ser prorrateada su cantidad y solo le puede transferir la parte de la prorrata. ¿Ya? Entonces aquí en la parte informativa de la persona te van a decir información de la persona, su número de socials, fecha de nacimiento, inglés, francés, si es por alguien que murió, estado civil. Pero si te das cuenta, abajo de estado civil dice lo que pidas que escojas cómo era tu estado civil al 31 de diciembre del 2013, porque tú pudieses haber estado soltera
hasta noviembre y te juntaste en noviembre o mismo diciembre, porque si el 31 de diciembre estabas casada, entonces tienes que hacerlo como casada. ¿Qué pasa? A veces, desafortunadamente pasa que las parejas se separan y a veces caen en enero o febrero. Y ellos cuando quieren hacer su declaración lo quieren hacer separado. No, yo soy separado. No funciona así. Te dice, ¿cuál es tu situación el 31 de diciembre? Casados, entonces tienen que tratar de hacerlo en el mismo lugar, o por lo menos con las informaciones parecidas. Entonces, a veces yo les digo, ¿saben qué? Traten de venir acá los dos y les trato de ayudar. Si no, vayan donde su esposo o esposa ella quiere ir a hacerlos y van los dos. O también lo que podemos hacer es que ella le dé o él le dé sus T4 y una copia y usted le da una copia también, entonces se hace separado, pero nosotros tenemos que hacer las dos declaraciones con información entrelazada, porque ellos también te lo entrelazan acá. Si te das cuenta, dice, si tenía esposo o cónyuge de fe, que dé las informaciones, tienes que poner cuánto ganó. Hay cosas como la prima del trabajo que se calcula según el salario de los dos. Entonces eso también es, si ninguno de los dos va a pedir la prima del trabajo, tampoco se las van a dar. Entonces puede que los dos estén perdiendo mucho ahí. Entonces es muy importante que pongan bien la información como se debe. El gobierno les va a decir, ok, si ustedes no lo ponen, lo vamos a reajustar, pero generalmente lo reajustan al beneficio del gobierno y no al beneficio de ellos. Como la deducción de los niños también, si cada uno pide la deducción, eso es para evitar de que haya doble deducción siempre. Entonces hay una deducción por cada niño de $2,300, pero ¿qué pasó si cada uno pidió la deducción? Entonces, para asegurarse y que se pongan de acuerdo, el gobierno puso eso, de que si los dos lo piden, los dos lo pierden. Entonces puede pedir de que cada uno lo va a pedir cada año. Claro. Entonces, ponte que tú estabas como madre soltera y te casas en noviembre, diciembre, lo que sea, pero hubo un tiempo que tú estabas con tu niño, entonces tienes esa deducción también. No te están dando esa deducción porque ya no tienes la deducción de tu esposo que ahora trabajó, que dicen que es algo injusto. Entonces lo que van a hacer es que la persona que tiene el niño a cargo puede pedir el crédito de una madre soltera por el primer año. Es una excepción, sí. ¿Cómo? Eso me interesa. Ahí sí me perdí. Ponte que tú te voy a estés casada, estés soltera y que tengas un niño a cargo. Cuando tú tienes un niño a cargo, tú tienes el derecho a ponerlo como persona dependiente, que te da un equivalente casi a $11,000, como que estuvieras casada. Sí. Entonces tú puedes ganar hasta $23,000 más la deducción de por niños, $25,000 por cada año. Pero cuando tú te casas pierdes eso, a la excepción del primer año que estás casada. Puedes poner tu deducción por tu niño como equivalente a conyugal que le dicen. Yo tengo demasiado casada. Ahora me entero. Y entonces también ponte que tú te separas, también es viceversa. Si tú te separas y estabas manteniendo a tu esposo y él ya tuvo su ingreso, puedes hacer una prorrata y decir, mira, de enero a septiembre que estuvimos juntos, él nunca trabajó. Entonces su 11,000 lo divides entre 365 días y lo multiplicas por el número de días que estuvieron juntos. Y si él ganó algo, lo puedes disminuir con esa cantidad y te lo van a aceptar también. Sí. Interesante, muchas cosas. Esas son cosas que no se las explican a uno. No, hay cosas de la escuela que no te las explican. Exactamente, por eso que te dije, yo vas a ver que, y esto se los explico porque quiero que ustedes sepan eso y que lo tengan consciente, y ya con la práctica les van a ver que es mucho más fácil. Y tú sabes que también este es otro tipo de público. Sí. El latino es como tú dices, acabamos de hablar, inmigrantes, personas que se separan, tú sabes, es otro tipo de público, entonces ellos no te preparan mucho. Vas a ver poco el red, lo vas a ver muy poco, lo vas a ver entre la gente que tiene un poquito, pero también que tienen esa mala costumbre de estarlo poniendo y sacando. Entonces son cosas muy esenciales, así como esas que te digo yo, que son deducciones muy importantes, pero que a veces la gente no sabe y no las pone. Eso sí, ponte que tú hayas te unes con alguien más durante el año y esa otra persona tuvo bastante ingreso, pero la deducción por el niño él no la puede pedir, solo la persona que tuvo el niño durante el año. Mismo si tú tuviste 0 de ingreso, no le puedes pasar esa deducción. Es solamente la persona que tenía el niño, la persona que recibía la alocación familiar por el niño, que va a tener derecho a pedirlo. Tiene sus excepciones también.
Si tienes... Para las mujeres, por ciento, la mayoría. Tengo amigos que tienen sus niñas con ellas. Sí. Sí, yo me hubiera quedado con mis niñas, pero no, no se dio. Te convenía, pero no se dio. Sí, ya no, me hubiera encantado tenerlas, de verdad. Entonces, mira, aquí si eres ciudadano canadiense, otras cosas, pues eso son para elecciones Canadá. Sí. Si pides la TPS, sí o no, eso es generalmente quién la va a pedir, para el esposo o esposa, o si eres soltero, pues va a ser soltero. Algo muy importante que les voy a explicar así a grosso modo también es lo de la TPS, la alocación familiar y ciertos beneficios que se reciben durante el año. Porque aquí aquí cuando haces tu declaración de impuestos por un año, te comienzan a dar, no, estaba pensando que también el 2015 los beneficios que se reciben, me pasé. Entonces, cuando tú recibes un beneficio como la TPS, fue calculada lo que ganaste en tu declaración de impuestos del año anterior. Entonces, ponte, cuando hiciste en el 2013, el año pasado, cuando hiciste tu declaración de impuestos, lo hiciste más o menos como por marzo, abril, que la hacen todos. Hicieron la de este año. Entonces, según lo que tú ganaste, te dijeron que tú tienes derecho a recibir de aquí para acá. Entonces siempre te van a decir, según tu TPS de aquí para acá va a ser de tanto. Al año siguiente que vas a hacer tu declaración de impuestos del 2013, que fue este año que pasó, te dijeron a partir de esta fecha tú vas a recibir tanto hasta acá, tanto de alocación familiar, de todo, alocación familiar, TPS, también el crédito de la solidaridad, siempre va a ser basado en los años anteriores. Desafortunadamente, a veces cuando la pareja se junta, el gobierno toma en consideración el ingreso de los dos. Entonces, ¿qué pasa si tú eres madre soltera y tú habías ganado 20,000 al año? Te van a dar el máximo de la alocación familiar. Pongamos que era con un niño, te daban como en Canadá, pues como $300 y en Quebec 180. Pero, ¿qué pasa si te juntas con alguien que ganó también 20,000? Entonces van a decir, no, ahora el revenue familiar es de 40,000, entonces en lugar de recibir 300 que estabas recibiendo aquí, ahora como ya tienen más ingresos, entonces a partir de ahora vas a recibir $120, un ejemplo. Entonces ahí lo sigues recibiendo y te van a decir, mismo si lo estás recibiendo en 2014, 120,000 cada mes, 120,000, mismo si llegan en 2014, siempre te van a decir que te va a decir año de imposición 2012. No es que estés que te vayas a decir, no, es que en 2012 yo no estaba con esa persona, sino que lo toman en relación de los ingresos de los dos para el año siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien viene a Canadá? Ponte que viene en esta fecha. Aquí... A finales del 2012. Sí, pongámosle aquí en octubre. Como no tiene nada declarado por de sus ingresos para que le calculan lo de la TPS TVQ, hay un formulario especial donde ellos van a declarar cuánto ganaron en el 2011 fuera de Canadá y cuánto ganaron en el 2012 fuera de Canadá también. Entonces ellos tienen derecho a recibir la TPS a partir de acá hasta acá, y lo que les va a tocar en el otro año del 2013 va a ser calculado por lo que ellos ganaron de aquí para acá más lo que ellos ya declararon acá. Entonces es importante cuando vean una persona que recién acaba de llegar, decirles que tienen que pedir el crédito de la solidaridad y la TPS por un nuevo residente. De la misma manera, cuando alguien se va del país y quedó hasta acá, hasta ahí tiene que pagar sus beneficios también. Si es alocación familiar, TPS y todas esas cosas, es su obligación de pararla. Porque eso se los dan por estar viviendo aquí en Canadá.
muchas veces te dicen, no, pues es que mi hijo es ciudadano. No tiene que ver nada que sea ciudadano residente. Es por el hecho de estar viviendo aquí en Canadá que te dan esas ayudas. Entonces, perdón, muchas veces te van a llevar cartas que dice 2012, no, pero ¿por qué me deben acá? Entonces cuando tú ya les haces el croquis, cómo es que ha estado, entonces les van a dar, les vas a explicar, perdón, por qué le están dando esas cantidades. El crédito de la solidaridad también es un crédito que te lo dan según tu estatus al momento. Quiere decir que si tú estás viviendo sola, el crédito de la solidaridad te lo dan al máximo. Pero ¿qué pasa si tú compartes con alguien? Entonces ya no tienes tanto derecho a lo que te estaban dando antes. Entonces hay que hacer un formulario para que cambie tu estatuto. Supuestamente por leyes hay que hacerlo, pero casi nadie lo hace. Sí. Entonces si te separaste puedes pedir que te den ahora más porque estás sola y tienes el apartamento y todas esas cosas. Así como la alocación familiar también. Para la alocación familiar, el TPS, tú puedes declarar tu cambio de estado civil. Si te casaste, pues al momento que te casaste. Pero si estás unida, es a los 12 meses consecutivos de estar viviendo juntos. Pero si en esos 12 meses consecutivos tienen un niño, la unión de fe se vuelve al momento que nace el bebé. Al momento de separarse una pareja, hay que avisarles a los 90 días de la separación. Entonces, porque a veces las personas quieren llamar de inmediato, entonces el gobierno dice no llamas después, o a veces viene, exactamente, porque esto es lo por que eso pasa. es que el gobierno inteligente dice 3 meses a ver si la cosa se arregla. Exactamente, porque generalmente después de 3 meses si las personas no se han reconciliado, ya es muy difícil que regresen. Entonces para no estar apuntándolos, ok, ya los separamos, ok, ya los juntamos, ya los separamos, ya los juntamos, entonces ellos les piden a las personas que llamen a los 90 días. Pero cuando llaman a los 90 días les dan retroactivo lo que tenían derecho como solteras. Ponte que te estaban ganando 40, entonces ya les habían bajado a 120. Pero el momento que se cumplieron los 90 días te dicen, ok, entonces como tu ingreso era de 20,000, entonces tú tienes derecho a los 300, entonces te lo van a dar a partir de la fecha que están separados. Entonces no se va a perder en ese tiempo, porque muchas personas dicen eso, no, pero me siguen dando como casadas y ya estoy separada, no es justo, pero les explican, no, lo que va a pasar es que te van a dar retroactivo lo que no te han dado. Entonces, aquí en el T1 va a ser la línea 101 es para los ingresos que se han tenido, la línea 102 para las comisiones que se han ganado también, la línea 103 cotizaciones a régimen de aseguranza salaria. Esas son como beneficios que no te hacen diferencia, pero en el futuro sí te van a hacer, el gobierno va tomando en consideración las cantidades que se han pagado para ponerlos como deducción para cuando tú pidas la aseguranza salaria. Porque si tienes un seguro privado de salario, si tú has cotizado y has pagado $5,000 y te dan a ti $7,000 de seguro que es taxable, eso los puedes disminuir con lo que tú pagaste, los 4,000 pagaste de tu bolsa. Entonces por eso ellos van a tener una cuenta sobre eso. Otros revenue down plus son como gastos, ingresos que las personas han tenido de trabajitos que hacen, porque te van a arreglar la casa a alguien, o van a limpiarle la casa, o cuidan niños. Que no todo el mundo declara eso. Exactamente. Aunque los que cuidan niños, los que tienen niños, cuidan niños, sí es obligatorio que lo pongan, porque tanto lo tienen que poner ellos como ingreso, como los papás que lo están poniendo de deducción. Entonces ellos siempre van a cruzar información. El papá cuando dice, ok, yo le pagué a tal persona, y este es su número de social, el gobierno va a ir a ver ahí, ok, sí declaró o no, entonces se puede hacer problema para los dos. Puede que el gobierno se lo rearregle después, pero ya les van a pedir con interés y multa por las cantidades que nunca pagaron. Entonces mejor es siempre decirles que lo tienen que hacer. Pensión de Sécurité de Vieillesse de Canadá. Aquí en Canadá les voy a explicar algo. Está la pensión de vejez, que el gobierno se las da a todas las personas que han estado en Canadá un mínimo de 10 años. Si han estado 40 años o más, les dan el máximo. Pero entre 10 a 40, eso va a ir subiendo para que llegue al máximo. Pero si una persona está recibiendo de pensión de vejez o otros ingresos menos de
$1,250, entonces le van a dar otra pensión, un suplemento de pensión, que se llama el Supplement Garantie. Ese Supplement Garantie no es taxable. Y eso es lo que les aparece en la línea 146. Entonces van a ver que ese ingreso les viene en un papel que se llama un T4 OAS, Old Age Security. Entonces te van a decir cuánto es de su pensión de vejez y cuánto va a ser de su suplemento federal. Lo que cuando tú estás trabajando y te van quitando como el chômage, rentas de Quebec y aseguranza parental, eso es lo que te van a dar después en el futuro para el Régime de Rancho Quebec. Entonces esa es tu pensión de Quebec o pensión de Canadá, que son muy diferentes, porque mucha gente te va a referir a la pensión, pero ¿cuál tienes que decir? ¿Es tu pensión de rentas de Quebec? ¿Es tu pensión de vejez o es tu pensión o suplemento de vejez? Entonces siempre tienen que saber las diferencias entre eso. En la línea 114 vas a pagar, vas a poner lo que uno ha pagado, lo que ha recibido, perdón, por las rentas de Quebec aquí en Canadá. Si alguien vivió un tiempo en Ontario, en Saskatchewan y todas esas cosas, régimen de rentas de Quebec va a hacer el cálculo de lo que pagó allá para que él lo reciba acá en un solo pago. Okay. Y viceversa, si alguien estuvo acá y se fue a vivir a Ontario y allá pide su pensión, en Canadá se la van a dar completa, sin necesidad de que venga acá. Prestación de invalidez en la línea 114 es solo para sacar un cálculo, que ellos quieren saber si es que, ponte, lo que pasa es que como a veces te pueden dar rentas de Quebec porque ya te retiraste, pero te lo pueden dar también porque tu esposa falleció y ella había contribuido, entonces esposo o esposa les va a pasar a la persona al survivant. Entonces por eso que dicen pensión de survivant. Si hay niños, entonces también les va a tocar un ingreso de pensión, dependiendo cuánto aportó la mamá o el papá. Aquí en Canadá, a los niños el gobierno de Canadá ahora les da otra pensión, pensión de retraite, la línea 115. Ese es más que todos los que yo les había explicado que estaban en la casilla 20, lo que uno ha aportado con su empleador. Y esas pensiones pues sí se van a hacer taxables también. Entonces esas son las pensiones que entran acá, que van a entrar como taxables. Tenemos el choix de montant de pensión fraccionné. ¿Qué es lo que pasa eso? Lo que va a pasar es que esa pensión, la que está arriba y la de rentas de Quebec, si ustedes la están recibiendo y el esposo o esposa está teniendo muy pocos ingresos, ustedes pueden transferir una parte a ellos con la deducción. Ponte que hayas recibido 20,000 y que de esos hayan pagado $6,000 de impuesto. Entonces a ella le puedes poner a que ella declare 10,000 y $3,000 de impuestos. Entonces cada uno va a tener 3,000 porque de la misma forma proporcional que pasas el ingreso también pasas los impuestos. Y muchas veces sí va a ser de beneficio porque si ves a veces hasta reembolsos de hasta $2,000. Entonces eso lo hizo el gobierno para que las personas que tienen poco ingreso tengan un poquito más de deducción. Es cierto que cuando haces eso ya no van a tener la deducción de persona a cargo porque ya tiene su ingreso, pero como a esa cantidad de pagado mucho impuesto, eso hace que al final pues tengan un mejor reembolso. Montan la push. La push es los $100 que dan a los niños que tienen 6 años o menos de 6 años. Y es una ayuda que da el gobierno, pero que es taxable. Te lo dan y eso automáticamente va a ser deducido con la deducción del recibo de guardería que vayan a tener. Si la persona, pues el niño no fue a la guardería, entonces simplemente va a ser un ingreso que va a ser taxable. Lo que se recibió de chômage es la casilla 119. Lo que se recibe de chômage y de la pensión de vejez que se ha declarado acá, pero si la persona ha ganado más de $56,000 o más, va a tener que repagar una parte. Entonces eso lo van a encontrar en la última página de Canadá, donde dice
422, reembolsamiento de prestación de programa social. Entonces, es ¿Tú repites eso? Que no te escuché. la última página, línea 422. Ok. Cuando alguien ha ganado, tenido muy buen salario, no tiene derecho a esas prestaciones generalmente, entonces te las piden de regreso. Si han recibido ustedes alguna vez el Shomash, no sé, han recibido un T4E. Entonces en el T4E vienen porcentajes, a los cuales son admisibles el salario a que te lo regresen. Si en tu porcentaje te pusieron el 30%, quiere decir que si ganaste más de 56,000, vas a tener que regresar el 30% de lo que ellos te dieron. No te lo tienes que regresar todo, pero sí un buen porcentaje. Puede ser que sea 40, 60, sí, 40 y 60. Hay veces que están a cero también. Entonces los que están a cero pues no tienen que regresar nada. Porque eso, los que están a cero es como la aseguranza parental, que es fuera de Canadá. Porque la aseguranza parental la daba Canadá antes, por medio de Shomash. Pero de Quebec decidió hacer él su propio programa, sí, que era con mucho más beneficios. Exacto. Entonces, si ves que es a cero, generalmente es así como la aseguranza parental, que eso sí no importa cuánto ganaste, porque tú tienes derecho, tú has cotizado para eso. La línea 120 es para los dividendos. Si hay una incorporación, entonces ya de lo que sale del cálculo pues lo vas a poner acá, y por supuesto que vas a tener tus deducciones de dividendos. Ponte en una incorporación, ¿tú trabajaste con incorporaciones? ¿Te explicaron incorporaciones? Sí. Sí, ok. Las incorporaciones generalmente van a pagar el 21% de impuesto. Sí. Solo que ponte que si una incorporación ganó $50,000, solo va a pagar $10,500 de impuesto. Pero si esos dividendos se los da a un solo propietario, vamos, entonces ese solo propietario, él los tiene que declarar los tiene que poner en su declaración de impuestos. Cuando hagas tu declaración de impuestos, si estás a 50,000 tienes que pagar fácil como el 32% de impuesto. Entonces te va a salir ahí que tú tienes que pagar X cantidad de impuestos, solo que eso va a ser disminuido por el impuesto que ya se pagó en la incorporación, para no ser taxeado 2 veces. Entonces muchas personas tienen el error de decir, no, en la incorporación, mejor lo hago incorporado porque ahí pago menos impuestos. No. Por ejemplo, si tú vas a un... No, porque pagas igual. Lo único es que los costos de la incorporación son mucho más caros. Sí. Una pregunta, si entonces tú vas a hacer un 32% y en la corporación te está pagando un 21%, entonces solamente pagarías la diferencia, el 11%, sería un 11%. Exactamente. Okay. Entonces ahí pagarías la diferencia, entonces porque el gobierno no va a dejar que todos se incorporen, entonces y dejan de recibir ingresos, tú lo vas a poner ahí en la diferencia. Lo que tiene la incorporación es que puede que, si quieres, no puedes pedir esos dividendos y guardarlos para que se te vaya acumulando más también. Esa es la diferencia, que puedes ir jugando con esas cantidades. Puede ser que tú te hagas un préstamo de la corporación al propietario, que eso no es taxable, y entonces dejas tu ganancia ahí adentro para que siga ganando, solo que lo único es que tú le tienes que pagar intereses a tu incorporación. Exacto. Y tienes que, pero te sigue siendo más beneficioso si querías en un año pagar menos. Lo único es que lo vas a pagar en el futuro, pero si en un año te beneficiaba porque era el último año que recibías alocación familiar y todas esas cosas, entonces lo aprovechas. O si sabes que te va a ir mal el próximo año y quieres jugar con esas cantidades, entonces lo tomas hasta después y se toma como un retiro en ese momento. Interés y otros revenues de plasma, esos son los intereses que has ganado poniéndolos en la bolsa, que generalmente vienen en los bancos también, fiduciarias, que generalmente te van a dar un T3 o un T5, y que para Quebec se llama el Relevé 2. Esa es como la 22, casi no se trabaja acá. No. Esa no la vamos a entrar, que no la vamos a trabajar. Pero si revenu de régimen enregistré de pan invalidé, ese también funciona de la misma forma del otro. Cuando tú ganas algo, una pensión, pero que tú cotizaste, tienes que disminuirle también lo que tú hayas pagado de eso. Revenues de locación, eso es como yo les explicaba, los ingresos de la casa, que tienen un duplex, triplex o lo que sea, o una casa que ustedes la están alquilando, siempre va a ser disminuido por
tax municipal, tax escolar, intereses, renovaciones y la hipoteca si es que no se ha terminado de pagar la casa o edificio. Entonces es muy importante que tengan todos esos gastos. E inclusive la persona que les hizo la declaración de impuestos del año anterior, lo que les cobró por esa parte, porque siempre van a cobrar de más, eso va a ser deductible también. Entonces siempre cuando tienen, nosotros inclusive tenemos unas hojas ahí, déjenme ver. Entonces, si ven acá, en la primera parte ponemos, vamos a quitar. En la primera parte vamos a poner cuántos locales hay, cuánto se ganó en total. Pero aquí abajo tenemos un cálculo, porque como ustedes saben muchas veces aumentan en julio los alquileres. ¿Y qué pasa si tú estabas cobrando 500 por mes y después los aumentaste a 550? Hay personas que se equivocan y dicen, cobré 550 por el año. Entonces nosotros le decimos, no, ¿cuánto cobró antes? Y cuánto cobró después. Entonces por eso tenemos estas cantidades. Cuente que hubo un mes que no estuvo alquilado, 2 meses, entonces nos ayuda a calcular mejor, porque es importante que declares el revenue real, porque qué pasa si te dan el del 31 de diciembre, va a estar mal, van a estar declarando de más y van a pagar impuestos de más. Entonces en sus gastos, te das cuenta, nosotros esas hojas nosotros las hicimos, es para buscarle a los clientes más deducción. Entonces, si tú ves que tienen un edificio, duplex, triplex, vas a buscar esta hoja y vas a ver, mire, necesito esto. Si hicieron publicidad, por favor tráigame esto. Gastos de oficina, si ellos tienen que hacer recibos y gastaban en impresora, todas esas cosas. Si hay alguien que tiene 2 edificios o más y no vive en uno de ellos, puede utilizar su auto también para como deducción, porque tiene que ir a ver a los otros apartamentos, ir a cobrar rentas y todas esas cosas que son necesarias. Pero si solo hay un edificio, no es deductible. Entonces ahí se va a hacer un formulario por cada edificio que tengan. Porque vas a ver que en el formulario te dan la opción de poner diferentes direcciones, cuánto ganaste y todas esas cosas. Pero cuando te hacen una revisión se vuelve muy tedioso, o cuando quieres hacer un cambio de algo también es muy difícil. Entonces es súper importante que por cada propiedad abras un formulario nuevo. Entonces vas a decir la dirección, cuántos apartamentos tenía ahí, cuánto recibió por eso, porque también puede ser que tenga 2 edificios y en uno de ellos esté viviendo y tenga el 50%. Entonces para sacar el 50% real de ese edificio donde vivió, porque tú tienes una hoja también, vas a ver que tiene una parte donde dice qué porcentaje es el tuyo, como eso no es deductible. Si tú vivías en 50% y tus gastos son de 10,000, solo 5,000 son admisibles. Pero acuérdate que en contraparte, cuando se venda la casa en el futuro, no pagas impuestos sobre esa parte que no tuviste deducción, es por eso que no tienes esa deducción también. Entonces, pensión alimentaria recibida. Ok, pensión alimentaria recibida y pagada es muy importante que lo tengan claro. La pensión que se paga para los niños no es deductible, pero la pensión que se paga para el exconyuente sí es deductible. Entonces, ponete que estás casada
y te separas con tu esposo. Y entonces tú vas a corte y te dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me dé $200 por mes. Esos $200 que recibiste por X número de meses, los tienes que poner. Si fueron 10 meses, te declaras $2,000 de pensión y él declara como deducción $2,000. Pero ¿qué pasó si tenían niños? Y él te dio 50 para ti y 150 para los niños. Entonces solo él va a poner que te dio $2,000, es por eso que tiene dos líneas. La de 156. Entonces esos 156 es la cantidad recibida. Entonces ahí, como tú eres la que está recibiendo, vas a decir, recibís 1,500. Y la cantidad imposable va a ser las líneas 128, que serían los 500 que eran solo para ti. Entonces lo que es de niños no se toca. Si te hubieran dado los 200 solo para los niños, entonces esa cantidad es cero. Ni es taxable para ti, ni es deductible para la otra persona. Me salté la 127. La 127 es las ganancias en capital. Cada vez que tú dispones de capitales acá, tienes que pagar ganancia en capital, pero eso ya se los había explicado. Y siempre va a tener deducciones, gastos de operación, tanto como de venta, como en la compra como en la venta, que se van a poner, si son propiedades, pues lo que ha pagado, lo que se ha pagado inicialmente al abogado, notario. Si al momento de la venta el banco cobró un interés, también se pone como deducción. Si eran shares que compraron, cuánto les cobró el broker, eso se va a disminuir, entonces lo que les queda va a ser disminuido. En las ganancias en capital solo afectan, las pérdidas solo afectan contra ganancias en capital. Quiere decir que ponte que en este año tienes una pérdida en capital de $5,000, no la puedes declarar como pérdida acá. Pero ¿qué pasa si el otro año tienes una ganancia de 3,000? Puedes aplicar los 2,000 y te quedan otros 2,000. ¿Qué pasa si el otro año tienes 7,000? Aplica los 2,000 y solo pagas sobre 5,000. Entonces se van a ir guardando, o sea que solo contra ganancia en capital se van a aplicar. El revenue de RER, eso es todo lo que tú hayas sacado del RER, entonces te van a sacar el impuesto y lo que tú recibiste que era supuestamente a recibir, te va a salir acá. Ponte que tú sacaste $10,000, el banco solo te va a dar como $6,800. Mismo si recibiste 6,800, tienes que poner los 10,000 porque ellos quitaron los impuestos. Entonces con los impuestos es por eso que digo que no sirve de estarlos sacando y metiendo a cada rato. Otro revenue en la línea 130 generalmente van a ser las bolsas de estudio, bolsas de perfeccionamiento, repagos que te van a hacer. Eso lo vamos a ver ya más a fondo, más adelantito. La línea 162 hasta abajo, hasta la 170, son los ingresos brutos, ya sea de compañía, profesión, liberado, un profesional. La 166 es para las personas que trabajan a comisiones, 168 agricultura y la otra, la 170 los pescadores. Y en las otras líneas, la 135 a la 143, es lo que les quedó neto. Es ahí prácticamente, ahí se va a usar el formulario T2125. Es donde tú vas a hacer realmente un estado de resultados para las personas que te dicen, ok, yo tuve tanto de ingreso y estos fueron mis gastos y tuve acá esto. Inclusive para eso también tenemos otro formulario. Y ya le vas a pedir a las personas, tienes que ver si no están registrados para la TPS, TVQ, porque están registrados hay que sacarles la TPS, TVQ de lo que hayan comprado, hecho de sus compras. Si trabajaron, lo que cobraron, también para enviárselo al gobierno, hay que ver si es trimestral, anual. Generalmente cuando un cliente se registra para la TPS-TVQ, yo le recomiendo que lo hagan trimestral, porque el dinero no se lo gastan tan fácil como lo es anual. Muchos de los que tienen su reporte anual terminan bien apretados y ahorcados porque no se han gastado el dinero. Quiero conseguir, y como tienen que también pagar su declaración de impuesto, se les juntan los dos, y a veces cuando ya debes mucho lo que tú tienes que pagar, el gobierno te comienza a pedir en anticipado cuentas a provisión.
como cuando estás trabajando te van quitando impuestos, el gobierno ya los quieren anticipado también para ellos. Entonces, cuando tú estás trabajando en un lugar, tu empleador, él paga las CST por el empleado. Si algo pasa, entonces te van a dar un 90% de lo que estabas recibiendo bruto. Ponte que tu paga era de 500, pero con los impuestos retenidos te quedaban 400. Entonces la CST te va a dar el 90% de esos 400. Serían 360. Entonces no te van a dar, entonces no va a ser taxable. Entonces es por eso que ellos, esas tres cantidades están juntas. La CST, la ayuda social y el suplemento de pensión. Se declaran pero no son taxables, porque eso te va a ayudar a calcular tu ingreso neto, para que tú sepas, en realidad, ponte las personas, ya una vez que ganan más de 35,000, la TPS comienza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa si alguien recibió la CST de $50,000? Entonces, como ya ha ganado mucho, eso va a salir demostrado en su ingreso neto. Pero aquí antes, la línea 250 se va a sacar para que no sea taxable. Entonces eso se pone, pero más que todo para hacer cálculos por los beneficios, igual que la ayuda social. Solo que para que vean que la ayuda social ahora sí es taxable, antes no lo era. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ponte que tuviste una ayuda social 4 meses y recibiste $2,000, pero comenzaste a trabajar y ya ganaste 20,000, tu ingreso taxable va a ser de 22,000. Sí, Mientras que en Canadá no. Entonces, Bueno, a veces yo te digo algo, aquí dan mucho, pero también sí, por todos los lados sacan. Y es por eso que te digo yo que es mitad socialista, mitad capitalista. Exacto, Te ayuda, es la palabra vives bien, entonces por eso es que la gente vives que roba bien, es pero porque te anda- cobran por tú la calidad de vida. contribuyes. Ajá, tú contribuyes. Tú pagas por tu calidad de vida. Exactamente, entonces por eso la gente que roba es porque mañosos que andan en drogas o el alcohol y entonces quieren su vicio, por ahí es otro tema. Pero no es porque sean padres de familia que necesitan o jóvenes que necesitan que no tienen que comer, porque hay lugares, muchos lugares que dan comida gratis, les dejan donde dormir y si se quedan afuera es porque ellos quieren. Entonces ya disminuye mucho con eso. Entonces tú estás aportando para esas cosas también. Entonces eso te va a dar tu revenue total, que es la línea 150. Muchas veces cuando tú llamas al gobierno te van a decir cuánto es tu línea 150, o a veces te preguntan por la 236. Entonces la 236 es tu revenue neto. Entre la 150 y la 236, ahí es donde va a ir lo de la guardería, lo que tú hayas comprado de RER, lo que hayas aportado de RER en tu trabajo también. Cuando pediste la deducción del fraccionamiento, aquí también lo vas a aplicar. Eso lo vamos a ver ya más a fondo después también. Cuando tú trabajas y tienes que utilizar tu casa o tu auto para tu trabajo, no para llegar al trabajo, sino que para efectuar tu trabajo, lo puedes poner como deducción. Entonces le vas a pedir a la persona que te traiga sus gastos de automóvil, que sería la gasolina, reparaciones, el seguro, la inmatriculación del auto, tu placa, también si tu auto lo Te compraste. lo iba a preguntar eso, porque alguien me lo comentó y yo no lo había tomado en cuenta. Y tengo placa comercial y todo, y yo no. Sí, lo puedes poner también, considera si tienes placa comercial. Entonces esto va a ir a la compañía, va a ser deductible, pero en el caso porque tú eres compañía, pero en el caso de alguien que trabaja para alguien más y que tiene que utilizar su auto porque tiene que ir a ver clientes aquí, tiene que ir a ver clientes allá, eso va a ser un beneficio imposable, pero también él puede pedirlo como deducción, mismo si la como compañía le dio algo. sí. Porque ponte que la compañía por utilizar tu carro te dieron $4,000, pero cuando tú haces tu cálculo eran $5,000, entonces puedes pedir los otros $1,000 como deducción. De avantaje. Exactamente, porque te lo dieron. Si la compañía te lo puso como un beneficio taxable, porque lo que pasa es que te lo pueden poner como beneficio no taxable. Y si es beneficio no taxable es que te vas a tener deducción, pero si es un beneficio taxable tú lo puedes poner y eso sí no hay deducción sobre eso, entra todo. Pero tienen que llenar un formulario para eso también, el empleador. Entonces tú le dices a la persona que le hace la declaración de impuestos, ok, tú tienes que llevar este formulario a tu empleador, que él certifique que sí tenías que utilizar tu casa, el internet y todas esas cosas para efectuar tu trabajo.
Me dan muchas buenas ideas. Y los gastos de guardería también, así como les dije, que aquí en Canadá es solo una deducción de los impuestos que se pagan, mientras que en Quebec te dan de regreso en efectivo dependiendo cuánto haya sido tu salario anual. Entonces las guarderías también vamos a hacer ejercicios, que es muy delicado también eso, porque aquí en Quebec hicieron un estudio de las guarderías. Aquí en Canadá estaba viendo, lo vi hace como unos 6 años tal vez, no, 7 años lo vi, es cierto, y estaban hablando de las guarderías y mencionaron todas las provincias, pero no estaba Quebec. Entonces la señora, la presentadora, le dijo, pero mira aquí, ¿por qué no te faltó Quebec? Y él le dijo, mira, Quebec lo dejamos afuera a propósito, porque el sistema de guardería de ellos es así de diferente con el de nosotros. Ninguna provincia se le compara, ni siquiera le llega a lo más bajo, porque es demasiado los beneficios que hay para la gente, para las familias. Entonces la gente comenzó a decir, pero ¿por qué en Quebec sí y en el resto de Canadá no? Entonces, por eso mismo, porque le ayudan a los papás a que puedan ir a trabajar. Entonces ese dinero va a dar vuelta, porque la persona que lo recibe tiene que pagar impuestos también. Entonces la gente es más productiva y va dando vuelta. Entonces se crearon fases donde la guardería el gobierno te la puede pagar, entonces tú ya solo das una diferencia. Entonces, ¿qué pasa si tú tenías un niño y lo mandaste a la guardería y pagaste $5,000, pero ganaste menos de 32,000? Entonces el gobierno te va a regresar el 75%. Entonces, pero tú vas ganando, el porcentaje comienza a disminuir. Y entre 48,000 a 70,000, creo que es más o menos como el 60% que te regresan. Más vas ganando, te van disminuyendo el porcentaje, pero sí te siguen dando en efectivo, mientras que Canadá te da una deducción nada más de impuestos, que sería el 14%. Quiere decir que si es alguien que pagó $5,000 y ganó 32,000, en Canadá va a recibir de 5,000, recibe 3,750 en Quebec, pero en Canadá le van a dar como el 15% de eso, porque es realmente el 15% que se va a pagar en Canadá. Prácticamente como $650. Sí, exactamente. Entonces, si te das cuenta, estás llegando a 4,000 y tanto, que en las otras provincias no se aproximan a eso. Por eso que dicen que es bastante diferente. Sí, exactamente. Entonces nos vamos a dar cuenta también, tener cuidado, porque están las personas que van a las guarderías que pagan $7. Esas guarderías quiere decir que el gobierno ya les subvencionó. Sí. Ponte que tú tenías que pagar $30 por día, entonces el gobierno dice, no, solo pagas $7 y nosotros damos el resto. Quiere decir que ellos ya te dieron el reembolso de una vez con la guardería. Entonces esa guardería no la puedes poner en Quebec como deducción, porque no es admisible, porque ya tuviste tu deducción. Entonces, y para Canadá sí la puedes poner al 100%. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque si te trajeron un recibo de $2,000 por 2 niños de la guardería de $7 y se los pones a Quebec, y Quebec les puede devolver hasta $1,500. Solo que cuando revisen que no era de precio total, sino que era de $7, les van a mandar a pedir El dinero de regreso. Entonces tienes que asegurarte y preguntarles, ¿esa guardería era de $7 o era de tanto? El servicio de dinero generalmente no es de... eso te iba yo a preguntar. Es una cantidad que siempre no ha sido ayudada por Quebec, entonces sí te lo regresan. Pero ahora que tú dices eso, el servicio de dinero, ok, pero ¿y el que no usa el servicio de dinero? No ha pagado nada. Ok, no ha pagado nada. No, es cierto, tiene razón. Era eso lo que yo me confundí. No, pero sí te punto. No, tú sabes porque, por ejemplo, aquí en Montreal, la mayoría de escuelas, tengo entendido, porque no, por ejemplo, le dan alimentos. Eso es lo que yo te quiero preguntar. Depende Hay del países, salario, exacto, depende del salario, porque si tu salario es muy bajo, puedes ir a la comisión escolar y decirle, sabes que yo gano muy poco
necesito ayuda, entonces te dan la comida para los niños. Ok, ya Y entendí. por eso muchos a veces vienen a hacer su declaración de impuestos rápido para no tener ese problema, o lo que los hacen muy tarde, vienen corriendo que se las hagamos de inmediato porque al niño no le van a dar de comida en el año. Ok. Porque Y no las tiene escuelas que servicio. no tienen servicio de comida, por ejemplo, en ese caso. Eso sí, no sé, eso sería ver con las comisiones escolares. Eso que me están da, organizando. me da Sí. intriga. Esos ya se están organizando un poquito más. Entonces, esas, como les dije, esas deducciones, pues ya las vamos a ver más despuesito, ya más detenidamente. Entre la página 3 y la 4, si te das cuenta, la línea 420 ya te dice el impuesto a pagar. Pero antes de llegar, aquí en la página 3, en la última línea, te dijo cuánto era la cantidad que era taxable, la línea 260. Sí. Y tus créditos personales, todas esas cosas los vas a deducir en el anexo 1 para que ya te lleve y te diga, ok, tú tenías que haber pagado tanto, pero ya pagaste tanto y entonces aquí este es tu balance. Entonces vamos a ver aquí en la página 4 que te dice cuánto tenías que haber pagado. Los que son trabajadores autónomos, uno tiene que pagar rentas de Quebec. Aquí se paga el 5.5 a Quebec, uno como empleado, pero el empleador también paga otra parte, que es el otro 5.5%. Y cuando uno es trabajador autónomo, uno tiene que pagar el 11% sobre eso. Es decir, todo. Pagar como si fuera empleado y empleado. Y Sí, empleador, exactamente. exacto, el 11%. Exactamente, te destrozan ahí. Wow. Entonces, aquí te vas a poner esa cantidad. Solo que aquí no se va a hacer en Quebec porque eso lo pones en la declaración de impuestos de Quebec. Entonces, la línea 421. También cuando tú estás en la línea 430, porque ahora el chômage, hay ciertos trabajadores autónomos que tienen derecho a pedirlo, pero también tienen que hacer su cotización. Entonces su cotización la tienen que poner en esta línea, porque eso se va a aumentar al 421. la 430. Ok, ahí, vamos a ver eso. La 422 es lo que te había dicho de No, si alguien paga- 421 fue que te pregunté. No, 421 es la rentas El de PC. Quebec. Sí, rentas de Quebec, pues, que es rentas de Canadá. 430. Y el 430 es lo que has pagado, lo que tienes que pagar de tu cotización de chômage. Que ahora tú dices que los autónomos tienen derecho. Sí, pero en ciertos casos, no todos, dependiendo del área que sea. Exacto. También está la línea 422 que ya les expliqué, que es a veces cuando han recibido, sus ingresos son demasiado altos y han recibido pensión de vejez de Canadá. Sí, Y- sí, o eso no lo chômage. explicaste anteriormente. Sí. Impuesto provincial o territorial aquí no se calcula porque por eso tenemos el TP1 para hacer los cálculos allí. Ok. Entonces aquí ya nos va a dar total a pagar 435. Entonces aquí dice, ok, pero como yo ya les pagué, entonces tú vas a poner la línea 447, ¿cuánto pagaste? ¿Qué pasa si alguien estuvo trabajando en Ontario y se vino para Quebec? Quiere decir que va a tener un T4 de Ontario y un T4 y relevé 1 de Quebec. Entonces tú los T4 los tienes que sumar y esa suma de eso también te va al relevé 1 que lo vas a pagar en Quebec. Solo que en Quebec no has pagado impuesto, pero en Ontario sí pagaste mucho más alto. Entonces tú le puedes transferir el 40% de los impuestos que pagaste en Ontario a Quebec. Entonces si en la otra provincia tú habías pagado $1,000, le puedes transferir 400 dólares a Quebec. Entonces tú los vas a escribir en la línea 438. Entonces dices 438. Entonces en Quebec lo vas a poner en la parte, en los créditos, los impuestos ya pagados, como una transferencia que hiciste del federal. Siempre es el 40%. Sí, Importante. pero sobre la cantidad que ganaste Sí, solamente fuera. No puedes poner las Sí, cantidades sí. que ganaste acá. No, pero te pregunto que sí, siempre es el 40%. Sí, exactamente, es 40%. Aunque a algunos clientes yo les hago, ponete que tenían que recibir bastante en Canadá y más en Quebec mismo con el 40, a veces yo les aumento la transferencia para que queden a cero y no estén ahí peleando, porque mucha gente prefiere escuchar que quedaron a cero a que tienen que pagarle a uno y recibir en el otro. Mismo si es el mismo resultado. Entonces cuando tú ganas menos de $2,000 por año, no tienes que pagar chômage. Entonces, si en ese año ganaste 1,995, todo lo que pagaste de chômage te lo dan de regreso, entonces lo pones en la casilla 450. Pero también puede ser que tú
Acuérdate que hasta 44,000 se paga el showmash. Puede ser que tú hayas tenido un trabajo y hayas pagado tu showmash completo, pero ¿qué pasa si agarraste otro trabajo y pagaste ahí también showmash? Entonces ese otro showmash te lo van a regresar, eso que pagaste, esas cotizaciones, y van en esta línea también. La 450. Sí, exactamente. 452 es el suplemento reembolsable de Fremechico. Eso es porque cuando la persona tiene muy pocos ingresos y tiene bastantes gastos médicos, el gobierno te puede reembolsar algo en efectivo también, hasta un máximo de $500. Entonces va a ir acá, Canadá y Quebec también te van a dar. Entonces cuenta que los gastos dentista, oculista, todas esas cosas. Prestación fiscal por el revenue de Hawái, es eso lo que te decía yo, la prima del trabajo. Y después van a ver los ejercicios, vamos a hacer varios escenarios, cómo es que va haciendo cambio eso. Y entonces, pasen buena noche, chao. Van a ver cómo van haciendo los cambios con los ejercicios. Reembolsamiento de crédito de impuesto por investissement, esos son otros formularios, son inversiones especiales, entonces que la gente como tiene mucho riesgo también, entonces ahí les dan ciertos exactamente para que se recuperen, para que no tengan miedo de estar invirtiendo, y como ese dinero da vuelta, si se lo gastaron pagándole a alguien, comprando materiales, entonces todas esas cosas ellos lo miran y es inteligente porque mantiene la economía dando vueltas. Esas son para las fiduciarias, esas son otras deducciones que vienen en el T3, que son de inversiones también. T3 a veces viene en T5 también, me di cuenta. Reembolsamiento de la TPS no se aplica aquí en Quebec. Impôt payé para compte provisional. Ese es el impuesto que a veces te manda a pedir el gobierno de Canadá y de Quebec cuando has debido mucho. Si debes, cuenta que este año te sale que tienes que pagar $2,500, te van a decir, o sabes qué, para el otro año me haces 4 pagos iguales de $550. Así para cuando tú hagas tu declaración de impuesto, ya tengas casi la misma cantidad pagada de impuesto. ¿Qué pasa si tú no haces las cuentas a provisión? Te van a cobrar interés sobre las cantidades que no pagaste, sobre las fechas, porque es cada 3 meses que lo tenías que haber hecho. Entonces hay personas que dicen, oh, yo no lo quiero pagar, ok, está bien, pero sepa que le van a cobrar intereses sobre las cantidades que usted nunca les puso. Y es por eso que te digo yo que a veces no es bueno la TPS, TVQ, pedirlas anual, porque la gente se junta con eso y tiene que pagar su impuesto del año, más lo que le piden ahora también de pagar eso, y a veces como no lo tienen, hacen arreglos de pago y no pueden pagar tampoco las otras cantidades. Entonces es muy importante decirle a los clientes, mira, de lo que te queda neto, tener una idea y decirles que ellos pongan de lado un 35%, un 30% aunque sea, porque ¿qué pasa si hacemos la declaración de impuesto y te digo son $10,000 a pagar y tú tienes 11,000 en la cuenta? O que tengas 8,000, pero ¿qué pasa si te digo son 10,000 y no tienes nada? Pues si no sirve, bla bla bla, y como todos dicen lo mismo. Entonces me imagino que debe de ser difícil para ti cada vez que con la gente empieza, no me lo hiciste bien. Sí, exactamente. Pero ¿viste por qué les expliqué eso al principio? ¿Se dan cuenta? Se va a encontrar en clientes así. No han hecho ustedes, pero ustedes ya están un poquito preparadas cómo enfrentar a la gente también, como ir explicando. Y este dibujo que les hice al principio va a ser su mejor amigo. De verdad, créeme, los agarras como que estuvieras con peras y manzanas, los agarras. Y con el ejemplo de los zapatos también. También, eso también. Entonces también yo los agarro y les explico. Lo que sí me molesta a veces cuando los estoy hablando y me interrumpen y no me dejan hablar. Le digo, ok, de la misma manera que yo le escuché, le pido por favor, ¿me deja hablar ahora? Si quiere decirme algo, ok, mire pues. O a veces que no quieren entender también. Y ahora sí les digo, mire, si queremos platicar, una plática consiste de 2 personas, una escuchando, una hablando y la otra escuchando, y viceversa, se transfieren las ideas. Pero usted no me está escuchando. No, porque tal y tal cosa. No me escuchó porque si eso que le expliqué, usted me está diciendo que no, pero usted me dijo que sí ya. Entonces, repitámoslo otra vez. La gente se le calman los ánimos. Ok, mire acá. Entonces eso te va a ayudar mucho. Vas a ver que al principio
normal. Bueno, en mi caso es un poquito diferente porque yo sé lo que es el servicio a la clientela y ya he trabajado con Sí. eso. Es decir, que tengo un poquito de paciencia y he tratado con la gente. Sí. Y uso mucho esa estrategia de que lo dejo que Y no lo tomes, no Sí, lo dejo y no lo después tomes entonces le explico. ajá, no lo tomes personal cuando te digan que No. ustedes aquí no sirven, que no sé qué. Al contrario. Ok, pobre tonto. El porque se cliente vaya, siempre tiene la porque razón. Sí, pero hay casos también que no debes dejar de que también abusen, porque hay otro también. Una vez estaba alguien que le hicieron su declaración de impuesto y justamente creo que estábamos aquí en esta oficina hace como 2 años y le hicieron su declaración y todo estaba bien, yo lo revisé y él no se dio cuenta. Y después cuando ya se lo estaban entregando, yo entré a la oficina y me dijo, aquí estás, me dice, yo quería hablar con el dueño del circo, me dice. Y habían 3 de mis empleados acá, y me quedé como... me subió, yo estoy bien calmado, pero me subió y le dije, mira, disculpa, pero... Y era amigo conocido, o sea, no era amigo, pero sí lo conocía. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí las personas que están muy preparadas, han estudiado bastante, y yo creo que hasta mucho más que ti, le digo yo. Y ellos se merecen respeto. Hayan estudiado o no, se merecen respeto, le dije yo. De verdad es muy, muy feo ese tu comentario. Ok, pasemos a otra cosa. ¿Qué es lo que querías preguntarme, porque también tienen que respetar. Yo le dije a mis empleados, cuando alguien te esté ya, que se ponga abusivo, me decís. Y yo cuando salgo, señor Lorenti, perdón, que no sé qué. Entonces, Sí, es increíble, cambia y se transforma. Sí, se transforma. Y Yo entonces lo he también a veces personas que vienen bien altaneras no se controlan. Entonces es importante. Yo de verdad que a veces van a ver al momento de trabajar acá que hay tanta presión. Gente, tú ya te has dado cuenta. A veces hacen cola hasta afuera. ¿Sí? Sí, así de fuerte se pone. Así de fácil. y entonces tengo aquí, estoy chequeando acá, vengo a verificar los de acá, voy allá, imprimo, llaman y tengo que responderles y aquí, y hablo inglés, francés y español y toda la cosa. ¿Cuántos idiomas te ligan? Entonces, yo entiendo griego también, pero ya no como antes. Pero, ponete, tienes que, así como te digo, no tomarlo personal y darle la información a la gente que se ve, pero siempre con respeto. Entonces sí voy a poner yo ahí algo que diga que nosotros nos van a tratar con respeto de la misma manera que nosotros les hablamos a ellos. Entonces tenemos un break de 5 minutos porque wow. ¿Ya apagaron el aire? No, Estoy todavía un gatito. estoy congelada. Desgraciados. Vamos a hacer café para que se quite. Es que da justo acá. Sí, se tira para acá. Sí.